Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que estos coman? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastaría para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se lo fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Te saludo en este domingo 17 del tiempo ordinario. Y precisamente hoy el Evangelio nos habla de la multiplicación de los panes. Así es, a Jesús lo seguía una gran multitud. Y Jesús, en respuesta a esa multitud que le seguía, se preocupó por ellos. ¿Cómo era posible que Él los pudiera mandar a sus casas si el camino era largo? Llevaban días siguiéndolo y escuchando la palabra. Llevaban días escuchando y viendo las sanaciones que Jesús hacía. Por eso lo seguían, porque ellos querían seguirlo escuchando, querían seguir alimentándose de su palabra, querían seguir aprendiendo. Y es por eso que Jesús le hace la pregunta a Felipe, que era necesario, ¿cómo le harían para darle de comer a esa gente? Pero Jesús le preguntó a Felipe, como lo dice la palabra, poniéndolo a prueba, pues Jesús ya sabía lo que le dictaba el Espíritu Santo. Felipe, desconcertado por la pregunta, dice: ni 200 denarios nos alcanzaría para darle de comer a toda esta multitud. ¿De dónde los iban a sacar en ese momento? Y Andrés, el hermano de Simón Pedro, su respuesta es: ahí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados. Y Jesús lo manda a llamar para que mediante esta ofrenda Él realizara la multiplicación de los panes. Como lo dice la palabra, tomó los panes y los pescados, miró al cielo y dio acción de gracias al Padre. Y después pidió que se repartiera ese alimento. Y esto mismo, mis queridos hermanos, tiene un significado muy especial. Recordemos que cuando nosotros estamos en la Santa Misa, en el momento primordial y especial de la consagración, el sacerdote
es la imagen viva de Jesucristo. Es Jesucristo el que se pone a la mesa para partir el pan. Y el sacerdote dice, tomó el pan y le dijo a sus discípulos, tomen y coman y hagan esto en conmemoración mía. Y comparte el pan con cada uno de nosotros, comparte el pan de la vida eterna. Por eso Jesús nos dice, todo aquel que se alimente de mi cuerpo y de mi sangre tendrá vida eterna. Es Cristo el que se da en cada celebración. Es Cristo el que se hace presente y nos alimenta, mi querido hermano. Las personas quedaron asombradas a ver el milagro de la multiplicación de los panes y no les quedó duda de que Jesús era el Hijo de Dios. Querían proclamarlo rey. Sin embargo, Jesús sabía que no era su momento y se retira a la montaña a orar, porque Jesús en todo momento oraba. Oraba en toda dificultad, pero también oraba en todo momento para darle gracias a Dios. ¿Y cómo podremos llevar esta palabra el día de hoy en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos hacerlo vida? ¿Cómo podemos hacerlo testimonio? Si yo no puedo multiplicar los panes, si yo no puedo hacer ese milagro, el milagro está en ti, mi querido hermano. En el momento en que tú compartes tu alimento con alguien que hoy pasa dificultad, ahí estás realizando el milagro de la multiplicación de los panes. En el momento en que tú te dispones a visitar a un enfermo y lo alimentas de la fortaleza y lo alimentas de la fe y le invitas al sacramento de la reconciliación y le invitas a que reciba la unción de enfermos, en ese momento se está llevando a cabo la multiplicación de los panes. En ese momento estás compartiendo el pan de la vida eterna. En el momento en que sabes que alguno de tus hermanos está pasando por una turbulencia y le ha llegado un problema y le ha llegado otro problema y todo se lo ha juntado y está sumergido en la depresión, en la angustia, en el desánimo, y tú acudes y le alimentas con la palabra de Dios y lo alientas y le dices que Dios lo ama, que Dios está con él. En ese momento se está llevando a cabo el milagro de la multiplicación de los panes. ¿Qué más signos quieres ver para creer verdaderamente que Jesús está presente en tu vida? Está presente en tu familia, está presente en tu trabajo, está presente en tu colonia. Jesús se hace presente, pero en ocasiones se hace presente con el hermano más necesitado. En ocasiones Jesús se hace presente con aquel joven que ha caído en las drogas, con aquel joven que incluso tú has rechazado por su apariencia física, por su vicio, pero no te has acercado a alimentarlo de la palabra de Dios. No te has acercado a fortalecerlo y a decirle que sin importar cuántos haya equivocado, Jesús está con los brazos abiertos para recibirlo y para redimirlo. Jesús hace presente en aquella madre soltera que ha sufrido el abandono de su cónyuge o del progenitor de su hijo y sin embargo lucha día con día por salir adelante. Y Jesús hace presente en esa madre soltera que muchas veces rechazamos en la sociedad porque la estamos etiquetando, mi querido hermano, porque la aislamos. Jesús hace presente en aquellos matrimonios que no se han consolidado de la manera que ellos habían soñado, que ha habido una ruptura y que cada uno ha tomado su camino. Y para Jesús no es un fracaso el que un hermano viva divorciado, viva en separación, porque Él conoce tus condiciones. Jesús vino a redimir, Jesús vino a dar plenitud. Jesús vino a consolar aquellos matrimonios
que han caído en la ruptura, para restaurar su espíritu, para restaurar su fe, para restaurar su confianza. Y Él lo recibe con amor, Él lo recibe con ternura. Jesús viene hoy a restaurar a todos aquellos jóvenes que han sido rechazados por su familia, por la iglesia, por la sociedad, por alguna preferencia sexual. Si alguien a ti te ha dicho que no eres digno de acercarte a Dios, que no eres digno de acercarte a la iglesia, estás totalmente equivocado, mi querido hermano. Dios nos ama a todos por igual y la misión de hoy es esa, acercar a los hermanos sin importar su condición, sin importar su realidad. En el momento en que tú los estás acercando a la iglesia, a escuchar la palabra, a rezar el rosario, en el momento en que tú mandas esta reflexión, los estás alimentando y estás haciendo vida el milagro de la multiplicación de los panes. Hoy te invito a eso, mi querido hermano, a hacer vida el evangelio de hoy, a predicar con el ejemplo, a tomar la palabra de Dios como ese pan de vida, a ser un árbol frondoso, lleno de frutos, que acerque a los demás al camino de Jesús, el camino de la redención, el camino de la salvación, el camino del perdón, el camino de la misericordia y el camino del amor incondicional. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien, mi querido hermano. Que tengas un feliz domingo.